tardes. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde poderosamente en este precioso día. Para mí es un placer una vez más estar aquí. Te voy a decir algo que es muy importante. Si es tu primera vez, no te olvides suscribirte, de darle like y reenviar este mensaje a otras personas. ¿Para qué, hermano Hernán? Para que como tú vas a ser bendecido con este video, con este contenido tan importante, otras personas también sean bendecidas como tú. Amén. Entonces, el tema de nuestro mensaje en este precioso día es cómo recibir la palabra de nuestro Señor. Cómo recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amado, yo quiero leer, mi lectura está en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Y entre ustedes va buscando esa palabra poderosa. Yo tomo este espacio para felicitar a todos aquellos que están haciendo el trabajo precioso del Señor, reenviando estas predicaciones, dándole like, suscribiéndose en distintas partes del mundo. Hay un hermanito que me envió un mensaje, sé que es de México porque me envió un mensaje. Y me dijo, saludos, somos de México, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a toda la familia de aquellos que se han inscrito y de los que no se han inscrito todavía, que Dios también derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ellos. Estos mensajes están llegando en Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Argentina, en todas partes del mundo. Dios está haciendo su obra maravillosa, amén. Entonces, ya yo sé que tú buscaste tu Biblia y vas a hablar o vas a oír, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante. Amén. Y dice así: por lo cual, desechando toda malicia y de abundancia de inmundicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como él era. Amados hermanos, es muy importante cada una de las personas que entran por una u otra casualidad en estos videos, en estos contenidos tan importantes. Porque lo que Dios sembró en mi corazón o implantó en mi corazón fue la predicación del evangelio. En muchas oportunidades he hablado de que la mayoría de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos recibido enseñanza. Unas son buenas y algunas son malas. ¿Por qué? Unas son buenas porque se trata sencillamente de la palabra de Dios. Otras son malas porque a veces son dogmas que nos siembran y son palabras de Dios que están preparadas para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la gracia y el poder de Dios. Nada que venga de parte de Dios puede darnos crecimiento. Es por eso que vemos muchas personas hoy en día, creyentes, que no han desarrollado, sus ojos espirituales no se han abierto y no tienen conocimiento de nada. Le enseñan de todo, mas eso no tiene fundamento bíblico en ninguna parte. Es un peligro muy grande. Es un peligro muy grande cuando una persona recibe una enseñanza de hombre, porque él no va a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Él no va a crecer, Una cosa que es muy importante. Si nosotros tenemos tiempo oyendo a alguien diciendo que nosotros vamos a tener la doble porción del Espíritu, cada vez que yo ore, cada vez que yo hable con Dios, yo le voy a decir a Dios, yo le voy a decir a Dios, Señor, me da una doble porción del Espíritu. Dios va a decir del cielo, opa, ¿una doble qué? Hay una sola persona que Dios le dio una doble porción del Espíritu. Pero como siempre se está diciendo en la iglesia, siempre se está hablando eso en la iglesia, la mayoría de nosotros como creyentes que siempre estamos escuchando, lo primero que vamos a hacer es que cuando lleguemos hasta Dios, le vamos a decir, Dios, yo quiero una doble porción del Espíritu como Eliseo. Solo que existe una sola persona en la Biblia que tuvo una doble porción del Espíritu. Hernán, ¿será que Dios no puede hacerlo conmigo? Claro, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero a veces nosotros oramos porque escuchamos a otra persona hablar de diferentes maneras. Y es necesario que nosotros crezamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros siempre vamos a reaccionar negativamente. Cuando yo hablo algo de la palabra de Dios, para muchas personas le parecen locura. Le parecen que mucho bla, 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 y este hombre no lo entiendo. Si no viene de mi pastor, si mi pastor no me dice nada, entonces yo no recibo la palabra que sale de ese negrito que está predicando en la internet. ¿Está ligado?
Entonces, cuando el hermano Santiago dice que, él dice así: por lo cual desechando toda malicia, y abundancia de inmundicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Entonces, ¿qué es una palabra implantada? Si nosotros hemos recibido la palabra, si nosotros hemos recibido una palabra de parte del hombre, cuando nosotros recibamos la palabra de Dios, nuestro corazón va a estar cerrado. ¿Cómo cerrado? No le creo a la palabra de Dios que está predicando ese hombre, porque nunca la ha oído. Y la va a recibir si la dice de su pastor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sembramos o plantamos una semilla en un vasito, la plantamos, escucha, la plantamos, a los pocos días ella crece. Esa plantica, esa semillita que creció, una vez nosotros la sacamos del vaso y la trasplantamos en la tierra. Escuche. Y después que la trasplantamos en la tierra, viene alguien a predicar la palabra de Dios. Es lo que está pasando hoy en muchos creyentes. La mayoría de las personas ya tienen una palabra sembrada. Ahora, la palabra implantada es muy difícil de las personas admitir la palabra de Dios. ¿Por qué? Ya te explico. La palabra implantada es la acción, o implantar es la acción de colocar una cosa en otra por medio de la intervención de un tercero. Entonces, es difícil nosotros aceptar una palabra de alguien que viene de parte de Dios cuando nosotros ya tenemos una doctrina, cuando ya nosotros tenemos una enseñanza. Entonces, ¿por qué yo no acepto esa palabra, aunque venga de Dios? Porque es difícil. Primero, porque es difícil. Y segundo, yo no la acepto porque no soy humilde. Ahí él dice: desecha toda malicia y toda inmundicia y reciban con mansedumbre. La mayoría de las personas no reciben la palabra de Dios porque no son mansos, no son humildes. ¿Ya me entendió? Entonces, para yo recibir la palabra de Dios en mi corazón, yo tengo que ser una persona humilde. Entonces, si la palabra no viene de mi pastor, si la palabra no viene de mi líder, yo no la acepto porque yo soy muy fiel al hombre. Pero si es Dios que te está hablando, que tú tienes que ser humilde, igual a Cristo. Entonces, si Cristo fue un hombre humilde en la tierra, ¿cómo que yo no voy a ser humilde? ¿Cómo que yo no voy a ser humilde ni para aceptar la palabra de Dios? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Entonces, cuando Dios usa a alguien y trae una revelación de la palabra, la persona dice: no, yo no acepto. En estos días predicando un tema, la persona ellos reaccionaban mal. Había una reacción negativa de la persona porque nunca había escuchado eso. Ellos decían: no, que es el diablo. Y la Biblia está diciendo: todos los que fueron pastores antes de mí son ladrones y salteadores. Oye, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Y las personas dicen: no, no fueron todas. Pero la mayoría estaban diciendo: no acepto esa palabra. Ahí está hablando de Satanás. Y Satanás no sale por ahí. ¿Estás entendiendo? Entonces, si Cristo era humilde, ¿cómo que yo hoy voy a andar con altivez? Porque al estar activo, una persona activa es cuando no aceptan la palabra de Dios. ¿Tú te acuerdas de Cristo cuando predicaba? Cuando Cristo predicaba en Jerusalén, los humildes obedecían el mensaje. Los altivos no obedecían el mensaje. ¿Está ligado? Entonces, cuando las personas se humillaban delante de Dios, decían: yo acepto lo que este hombre está hablando. ¿Por qué? Porque lo que estaba hablando eran buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Y es interesante que hoy en día hay gente dentro de la iglesia que no le creen a Dios y predican la palabra y quieren que la gente crea en Dios. ¿Cómo yo no creo en Dios y voy a hablarle de Dios a otra persona para que crean lo que yo estoy diciendo si yo no le creo a Dios? Yo tengo que creerle a Dios, tengo que creer en su palabra. ¿Está ligado? Ahora aquí que dice Cristo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Vamos allá. Mateo capítulo 11, versículo 29. Escucha lo que Cristo le dijo al pueblo que estaba reunido con él, que estaba recibiendo las enseñanzas. El pueblo humilde que estaba viendo a Cristo y la sabiduría con que hablaba este hombre. Y Cristo dice así: en una oportunidad vinieron a preguntarle si Juan que estaba preso,
le manda un comunicado a Cristo diciendo si él es el Cristo o estaban esperando a otro. ¿Entendió? Entonces es muy importante nosotros entender esto, que Cristo cuando predicaba, Cristo no predicaba visiones, Cristo no predicaba sentimientos, Cristo predicaba evangelio, la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Y las personas que estaban bajo el régimen de una ley, Cristo quería rescatarlo. Y él dice así: venid a mí todos. Cristo estaba dentro del pueblo de Israel. Y la mayoría de los que estaban dentro del pueblo de Israel eran el pueblo de Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nota, Cristo está dentro del pueblo y él dice: vengan a mí. Ay, ¿no estaban ahí? Yo soy. ¿Estaban ahí? No es verdad. Y porque él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La palabra donde leímos, Tiago dice: dejen toda malicia y toda inmundicia y reciban con humildad la palabra implantada. Duele, duele. Y no sencillamente tiene que venir. Y no sencillamente tiene que venir de mi pastor. Yo tengo que tener cuidado en las redes sociales porque todo el mundo no está hablando de la palabra de Dios. Están hablando herejía, están hablando cosas que no convienen. Pero es necesario que nosotros atendamos la palabra de Dios con más diligencia. Y Cristo dice así: todas las cosas, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gente, si Cristo, siendo igual a Dios, no escatimó ser como Dios, sino que hace un convite, hace una invitación a las personas que están dentro del pueblo, dentro de la congregación, dentro de la nación santa, a ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo? Humilde. Y la mayoría de nosotros hoy, cuando nos acercamos a Dios, decimos: Dios, yo quiero que tú me uses como tú usaste a Cristo. ¿Para qué? Para que ande más altivo. Cristo era usado tremendamente por Dios. Y él dijo así: aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Para qué? Para hallar descanso en vuestras almas. Porque en cuanto nosotros no seamos humildes, siempre vamos a querer ser mayor que los demás. Siempre vamos a creer que lo que Dios nos dio es para pasar por encima de las demás personas. Y no es así, gente. No, yo soy el pastor, entonces yo tengo que pasar por encima. No, si tú eres el pastor, tú tienes que estar por debajo. Si tú eres el hombre de Dios que Dios llamó con propósito, entonces tú tienes que estar por debajo. Es así. Entonces es interesante nosotros percibir esta palabra. ¿Cómo nosotros vamos a entender esta palabra? Hermano Hernán, yo quiero entender la palabra. Entonces tú eres un cara humilde. ¿Estás entendiendo? Cristo está llamando a la nación de Israel a ser igual que Él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de ropa. No. ¿Cómo hablo? Tampoco es de corazón, humildad, para que haya descanso sobre la persona que sea igual a Cristo. Y hay muchas personas hoy en día por las redes sociales y en iglesias también, y fuera de las iglesias también, hay personas que no son humildes. Por lo tanto, son personas altivas, son personas que no tienen descanso, son personas que no tienen paz. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir esa palabra, Hernán? Con humildad. Esa es una palabra que Dios colocó en mi corazón. ¿Cómo recibir la palabra de Dios? Con humildad. Y yo doy gracias a Dios porque muchas personas humildes están recibiendo estos mensajes que vienen de la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Ahí Mateo está diciendo: Cristo, dando su mensaje, Cristo hizo un convite. Cristo hizo una invitación a ser igual a Él. ¿Quién quiere ser como Jesús? Dígame. Puede comentar aquí. ¿Por qué? Porque quieren ser como Jesucristo, levantando muertos, curando leprosos, orando por un enfermo y siendo sanado. Muy bien, belleza. Pero eso
No es lo que Cristo dijo, sean igual que yo, que levanto muertos. No, sean igual que yo, humildes. La mayoría de las personas están ayunando hoy en día para que Dios los use. Y Cristo no ayunó para que Dios lo usara. Cristo está diciendo hoy así, sean igual a mí, humilde, que reciban la palabra de Dios. Dios le dice así, Cristo, vete al desierto. Me voy al desierto. Amén. Cristo usa a alguien y te da una palabra y tú dices, amén. Entonces, tenemos que ser como Cristo. Humilde de corazón. Amén. Entonces, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma, es la palabra de Dios. Es la palabra de reflexión. Es la palabra que nos dice que nosotros somos libres. Libres. ¿Tú estás entendiendo? Nosotros somos libres, pero nosotros no debemos usar la libertad como pretexto para andar en libertinaje. ¿Estás entendiendo? Entonces, si me dicen, yo soy pentecostés, y otros dicen, no, yo soy libre. En la palabra pentecostés era una fiesta que había. Una de las 3 fiestas más importantes en Israel. Y la mayoría de las personas dicen, no, yo soy pentecostés. ¿Y a dónde está eso en la Biblia? Los creyentes pentecostales. No existe. Existe una persona que fueron salvas, que fueron libertadas por el poder de Dios. Pero ¿cómo recibo esa palabra, hermano Hernán? Humildemente. Para terminar, vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Escucha. Haya pues en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo. Él aquí nos señala pastor. Él aquí nos señala profeta. Él aquí nos señala evangelistas, maestros y apóstoles. Él dice, hayan ustedes el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Vamos a ver qué era Cristo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ole, Cristo siendo igual a Dios, no tomó esa ocasión para decir así, aquí mando yo, como muchas personas están haciendo hoy. Que tienen un cargo y se cree que porque el cargo que tienen que pasar por encima de los demás. ¿Dónde está la humildad, varón? ¿Dónde está la mansedumbre, varón? ¿Estás entendiendo? Cristo, que era igual a Dios, Él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fue Cristo que hizo eso. ¿Quién es Hernán? ¿Quién eres tú? No, yo soy el abogado. Para ahí. Yo soy el juez. Para. No hay cargo en la tierra que pueda sobrepasar la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, siendo igual a Dios, no escatimó ser como Dios, como cosa a que aferrarse. ¿Podía aferrarse? Sí. Mas Él no lo hizo. Para que nosotros viésemos en Él un ejemplo. ¿Está entendiendo? Y a veces digo, no, mi ejemplo es el hermano Hernán. No, amado, usted está viendo errado. Usted está pensando errado. Yo no soy ejemplo de nadie. Yo simplemente estoy colocando mis ojos en Cristo. Y a Él que yo estoy presentando. Cuando yo me presento como un ejemplo para alguien, entonces estoy quitando la mirada de ese alguien y colocándole en el hombre. Que mañana puede fallar. ¿Es o no es? Sí. Entonces, escucha esto. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. A Él nadie lo humilló. A Él nadie lo mató. Él se entregó. Bendito sea mi Cristo de la gloria. Cristo se entregó. Era un propósito de Dios en la vida de Él. Entonces Él estaba recibiendo la palabra de Dios ¿cómo? Con humildad. Con sencillez de corazón. ¿Era dura? Sí. Si la misma palabra lo estaba llevando Él hasta la muerte,
Entonces él tuvo que aceptar esa palabra. Es por eso que Santiago dice, reciban con mansedumbre, con sencillez de corazón, con humildad, la palabra implantada. ¿Cómo es implantada, hermano Hernán? No es sembrada, no es colocada, es quitando lo que está sembrado o mal sembrado e implantando la palabra de nuestro Señor. Duele, duele. Pero eso que duele no es para matarte, es para que tengas un crecimiento. Es para que conozcas realmente a Dios. Aleluya. Versículo 8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablan de muerte de cruz, que Pablo está hablando de muerte de cruz, de madero, está hablando una de las peores muertes que habían en la época cristiana, en la primera era cristiana. La persona que era pindurado en un madero, pegado en un madero, esa persona era una persona despreciable. Era una de las peores personas que podían vivir en el planeta Tierra. Entonces, cuando ellos eran pindurados en un madero, era una persona maldita. La misma palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es pindurado en un madero, es colgado en un madero. Maldito. Imagina, si Cristo se hizo maldito, si fue humilde para aceptar la palabra de Dios, ¿cómo es que hoy muchas personas reaccionan negativamente cuando yo predico? ¿Cómo que muchas personas fican con el gogó aquí fuerte porque no pueden recibir la palabra implantada, la cual puede salvar tu propia alma, varón? Cristo te ama, y cuando Cristo entregó su vida, la entregó con un propósito, es de que cada uno de nosotros vayamos hacia el reino de los cielos, a nuestro Padre Celestial, porque lo que importa primero es nuestra alma. ¿Estás entendiendo? Es nuestra alma la que tiene un valor, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hola, yo quiero que tú fiques pendiente aquí de esta palabra. Como él fue obediente a la palabra de Dios, entonces Dios fue que le exaltó. Hay una palabra que viene a mi mente, el apóstol Pedro diciendo, humillado debajo la poderosa mano de Dios, y él vos exaltará cuando el tiempo fuere correcto. ¿Está entendiendo? Y como Cristo está obedeciendo a la palabra de Dios implantada en su vida, porque en Israel la palabra de Dios estaba y las personas estaban haciendo otras cosas que Dios no le mandó. Por eso que muchas personas tenían rabia de Cristo, porque cuando decían, ¿por qué tu discípulo no se lava las manos, Cristo? Cristo le decía a ellos, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Hipócritas. No mandó Dios a honrar a su padre y a su madre, y ustedes dicen, es mi ofrenda a Dios todo con lo que pudiera ayudar a mi padre y a mi madre. Ya no se ha de honrar al padre y a la madre. Cristo hablando con las personas. Las personas no querían recibir la palabra de Dios. Y la mayoría de las personas hoy no están recibiendo. Yo le doy gracias a Dios, porque los hijos de Dios que están escuchando estos mensajes están reaccionando positivamente. Gracias le doy a Dios. Para que en el nombre de Jesucristo, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Entonces, Santiago comienza diciendo nuestra predicación, Santiago escribiéndole a las personas que estaban dispersos por causa de la persecución del evangelio. Él estaba diciendo claramente, gente, desechen toda malicia, porque yo puedo ser creyente, hijo de Dios, pero con malicia. ¿Cuál es la malicia? Yo dejo de lo que es de Dios y comienzo a hablar lo que es mío. Malicia. Inmundicia. Puedo ser creyente, hijo de Dios, dentro de la congregación, y puedo estar con mucha malicia dentro de la congregación. Él dice así, desechen todo eso. Y hoy en día, Él está mandando una palabra que tiene que ser para ti. Deseche toda malicia e inmundicia y reciba la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar tu alma, puede salvar mi alma y puede salvar las almas de cada persona que habitan en esta tierra. Amén. No te olvides suscribirte, no te olvides de darle like, no te olvides de reenviar estos mensajes y de decir de dónde nos está viendo. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Queremos orar por ustedes y no podemos orar si tú no envías tu mensaje de texto. Nosotros vamos a contestar todos estos mensajes. Acuérdate siempre que Shalom es paz.
Dios te bendiga. Chao.